Y esto es Tal Como Somos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, todo bien. Qué aquí. bueno, Un mira. episodio más. Un episodio más, gracias a Dios. Así Y es. ahorita que usted está viendo el episodio, suscríbase, no solo véalo. Es importante también que se suscriban. Sí, vayan y busquen todas nuestras redes sociales, tal como somos HN, pues en YouTube, TikTok, Facebook, donde usted nos quiera buscar, ahí nos va a encontrar como tal como somos HN. En su red favorita. Así es, nos puede ver y Sí. suscribirse y seguirnos. Pero lo más importante es que nuestros episodios están en nuestro canal de YouTube y ahí es donde usted tiene que suscribirse. Salen todos los sábados a las 7 p.m. Sí, fíjate que soy muy contenta, muy emocionada porque en este episodio voy a aprender y voy a despejar muchas dudas que tengo, pero quiero que tú nos hables acerca de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, en este episodio va a estar muy interesante, especialmente para las mujeres, pero también vamos a tocar un punto muy interesante para los hombres por ahí. El episodio se llama Hablemos de menopausia y tenemos un invitadazo, como siempre, para hablar del tema, un profesional ginecólogo obstetra con un diplomado en patología cervical. Además de eso, lleva muchos años trabajando para la Liga contra el Cáncer, el doctor Miguel Crespín. Un saludo muy bien, bienvenido a Tal Como Somos, doctor. Gracias por estar por aquí. Aquí Agradable, ya me di cuenta, está muy bonita Sí. esta recepción. Y qué gusto tenerlo aquí, doctor, porque realmente este es un temazo que muchas de nuestras amigas nos han venido pidiendo hablarlo. Y quién más que usted, con tantos años de trayectoria y experiencia, para que nos saque de dudas. No le voy a decir cuándo. Miren, esta muchacha quiere sacarle la edad, ¿verdad? Llevo como una hora aquí preguntándole. Es que Es miren, top secret. mírenlos, es que no le pasan los años al doctor. Son agachones. No, pero bienvenido otra vez, Muchas doctor, al podcast y muchas gracias por atender nuestra invitación y estar aquí con nosotros esta mañana. No, muy agradecido por invitarme. Siempre es bonito poner el grano de arena para poder educar, por decirlo así, o despejar dudas. Siempre es bueno. ¿Verdad? Máxime que uno tiene que dejar un legado y que lo recuerden por algo bueno. No, y usted es muy, muy aclamado por estos lados. De verdad, no, para nada. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que es bonito que ustedes acepten, ¿verdad?, nuestras invitaciones a este espacio, porque como lo hemos dicho siempre, este espacio es para aprender. Y así como nosotros aprendemos, también aprende nuestra audiencia. Y hay cosas que las pasamos desapercibidas. Pero nosotras siempre estamos ahí, ¿verdad? Cosas que pasan los seres humanos. Entonces lo bonito es, como les había mencionado yo anteriormente, es aprender día a día. Y hoy pues vamos a hablar acerca de la menopausia. Así es, y entrando un poquito en el tema tan controversial, porque la verdad es que escuchando muchas experiencias y leyendo, ¿verdad? Porque queríamos pues estar un poquito acorde a esto. Hay casos de casos, doctor. O sea, hay casos que, bueno, las mujeres no sienten que pasan esa etapa y hay otras que realmente sí lo sienten bastante. Y para entrar en el tema, valga la redundancia, hablemos de qué es la menopausia, doctor. La menopausia es un número, por decirlo de esa manera. Y para que este número tenga representatividad, deben de haber pasado 12 meses sin haber menstruado. O sea que menopausia en sí no es que se me quitó la regla ayer o antier. No. Para que hablemos de menopausia, tiene que pasar 12 meses con ausencia completa de menstruación. Entonces, para fines prácticos, es un número. Digamos, la última menstruación fue el 5 de julio del 2024. Esa fue su menopausia. En cambio, que la gente tiende a confundirlo mucho, que es diferente el climaterio. Okay. Esa es otra situación. El climaterio incluye desde lo que la gente se llama premenopausia, menopausia y posmenopausia. O sea que el climaterio es
desde cuando empiezan a manifestarse los síntomas, Que es en la premenopausia. que es desde el momento en que empiezan a disminuir los niveles de una hormona muy importante Okay. para la mujer, tanto como para el comienzo de su pubertad, como para el final de su vida reproductiva. Wow. Y por ahí estuve yo leyendo y encontré este término de perimenopausia. ¿Sí? ¿Qué es eso? La perimenopausia es ese tiempo en el cual también se le llama pre, Ok. o sea, el tiempo que está alrededor de la menopausia. Como les digo, es el momento en el cual las mujeres empiezan a experimentar síntomas. Irregularidad menstrual, por ejemplo. Ok. Que ese es casi de los primeros síntomas que experimentan. La irregularidad menstrual. Después viene que la casa no la quieren porque mucho molesta. Se enoja por cualquier cosa. O sea, vienen los cambios de Los carácter. estados de ánimo. Es muy sutil. Porque una vez que empieza a menstruar, estos cambios desaparecen. Y así va hasta que se van acentuando, hasta cuando pasa ya el año. Wow. Y bueno, no sé el mito de a qué edad nosotros como mujer podemos empezar a sentir estos síntomas. Mucha gente dicen que desde los 40. ¿Cuáles síntomas? Síntomas de premenopausia. Los síntomas que, como dice usted, los cambios de ánimo, las faltas del periodo O menstrual. cómo sabemos nosotros cuando ya estamos entrando a la pre-menopausia. Es que eso es imperceptible. Sí. Porque o sea, lo que es en sí, hay una disminución completa de la hormona principal femenina que se llama estrógeno. Ajá. Desde los 35 empieza a disminuir paulatinamente. Ok. Y hay cambios sutiles. Y los cambios marcados se manifiestan cuando ya el ovario deja de producirla. Entonces, que normalmente se da en la mujer entre los 48 y 52 años, la menopausia. Pero en sí empiezan a haber disminución de los niveles de estrógeno desde los 35 años en adelante. Ay, mira, yo me voy a preocupar. No, mentira. Doctor, ya vamos para ahí. Ella no tanto como yo, doctor. No, le falta un mundo todavía. Sí, verdad. Sí. Bueno, dile tú, dile. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que puede sentir una mujer cuando ya está en la menopausia? El síntoma más importante, que es el temor de muchos, es el retraso menstrual. O sea, como les dije, la hormona femenina, que se llama estrógeno, se produce en todo el mes, pero en los primeros 16 días el incremento es bastante. Y es la que hace que se prepare la parte de adentro del útero, que se llama endometrio. Y si hay un embarazo, ese endometrio se prepara para fecundarlo. Entonces, en el momento en que ya el ovario empieza a dejar de producir esa hormona, el endometrio deja de estimularse y es cuando viene la ausencia de la menstruación. Okay. Y eso es el déficit de estrógeno, es el causante De todo. de todo el relajo. De todo el relajo, como lo dice él. Y bueno, de acuerdo a la explicación y todo lo que usted nos acaba de decir, solo como confirmando, ¿realmente la menopausia duraría entonces un año? No. ¿O dura más tiempo? No. Es que la menopausia, usted dice, estoy en la menopausia porque es un número. Ajá. Pero a lo que la gente llama como menopausia es el climaterio. Ok. O sea, los síntomas, Sí, ajá. no el retraso, los síntomas que acompañan A la todo menopausia, eso. sí. ¿Y estos síntomas pueden perdurar poco tiempo? ¿O Desde los 35 años hasta que se adapta. hasta que ya? Hasta que se O adapta. sea, no se quitan, sino que nos adaptamos. No, sí, llega un momentito Ajá. entre los 60 y 55 años, Que ya. aunque hay mujeres que llegan a los 55 años y todavía menstruando. Sí. Y el otro temor que se da junto con los cambios de humor, junto con el cambio de carácter, el insomnio, es lo que le llama la niebla mental. Ese es, sí,
¿No la has escuchado? No. Y mira, ¿qué es? Sí, ¿Qué es la niebla mental? honestamente no, doctor. ¿Qué es la niebla mental? Es la causa principal por la cual muchas mujeres buscan ayuda médica y no solo desde el punto de vista del sofoco. La niebla mental es cuando empiezan a... Se me olvidaron las llaves, no pueden sostener una conversación, no recuerdan para dónde iban. Wow. Y eso también es por el déficit de estrógeno. De estrógeno. ¿Y eso tiende a quedarse por mucho tiempo? No, ¿O no? es que un busca periodo? ayuda. Ajá. Al Ok. buscar ayuda, el médico sabe lo que la mujer necesita y le da su aporte. Ahora, doctor, a usted acaba de dar algún punto clave, buscar ayuda. Usted tiene años de trayectoria y ¿ha sentido usted la diferencia de generaciones entre generaciones en este punto en particular, en ir y buscar ayuda? Porque si usted me lo dice, no sé si usted alguna vez ha hecho alguna investigación, yo no recuerdo que mis abuelas anduvieran en los ginecólogos buscando ayuda por cuestiones de menopausia. O que mi mamá, porque yo viví la menopausia de mi mamá con ella al lado y ella nunca anduvo yendo al ginecólogo. O sea, sabíamos que estaba en ese proceso, se iba a hacer sus chequeos normales, pero hasta ahí. ¿Qué tanto es la ayuda que usted dice que nosotros tenemos que buscar? ¿O simplemente es ir periódicamente? No, lo que sucede es que con la edad de la mujer, Ujú. no solamente le tiene que preocupar la menopausia, Sí, claro. cáncer de mama, Ujú. cáncer de endometrio, Sí, cáncer de ovario, que son letales. claro. La menopausia no, Exacto. pero y uno lo soluciona. O sea, no solamente se trata de el cáncer de cervix, Ujú. no solamente se trata de esperar a tener una molestia para buscar ayuda, Exacto. ¿no? Cuando llega al consultorio, normalmente uno le pregunta, lo que pasa es que hay preguntas que algunas señoras eh, la quieren manifestar, otras no. Por Exacto. ejemplo, ¿cómo está su vida sexual? Exacto. Algunas señoras omiten el tema, Les da pena Les hablar da de eso. les da pena. Hay otras que no, Ujú. que son abiertas, espontáneas y uno les ayuda. Porque yo he tenido señoras de 60, 65 años y doctor, ¿me puede dar un lubricante? Yeah. ¿Para qué? Ah. Entonces, Depende de cada sí. quien, ¿verdad? Y lo que usted decía, acuérdese de que cuando usted hablaba de antes, Ujú. bueno, sí, ni el sexo se podía hablar. Exacto, era como un tabú. No había redes sociales, Ujú. no había internet, no había nada que pudiera, No había educación sexual. no había nada, ni ChatGPT, que ahora, Ah, disculpen, ChatGPT, Sí. ¿verdad? Es el que ya no es el doctor Google. Ahora el es GPT, al sí, es doctor cierto. ChatGPT. sí. Entonces no existía nada de eso y muchas de las señoras se quedaban con sus dudas, se quedaban con sus preguntas, ¿verdad? Sí. Doctor, y tocando ese tema de la sexualidad, ¿la menopausia hace un stop a la sexualidad en la mujer? ¿Baja el líbido o qué? O, ¿En o- qué afecta? o depende del organismo de cada quien. No. Una de o sea, mire, la base principal es el estrógeno. Sí, de ahí viene todo. El estrógeno es el que produce lubricación, Ujú. es el que revitaliza las paredes de la vagina. Junto con el estrógeno también se producen niveles de testosterona, que es la hormona del líbido sexual. Entonces, todo eso baja. Ujú. Y en la menopausia también hay disminución del líbido sexual. Pero todo secundario a que, al haber una vagina con un epitelio delgado, porque no tiene estrógeno, Ujú. eso en vez de placer le da dolor, le ocasiona irritación, ¿verdad? Y De ahí viene que por eso uno lo evita, por eso es que, obviamente. o sea, No siente placer, sino que dolor. dolor correcto. Hay lo que se llama es una dispareunia, o sea, un dolor al tener sexo. Sí, y ahí creo que también tocar un punto bien importante. Normalmente nos educamos las mujeres, vamos al médico, nos tratamos, pero si somos casadas, tenemos pareja,
yo creo que también es importante explicar esto a nuestras parejas, porque por este tema de la menopausia han habido muchas separaciones y o sea, ha habido una crisis en el matrimonio por no entender realmente lo que está pasando. Y no es victimizarnos, honestamente no es como victimizarnos, sino de que educarnos los dos, que también tanto el hombre como la mujer sepan en la etapa que están y cómo pasar, o sea, qué podemos hacer para que no pasen estas situaciones, ¿verdad? Por eso es que cuando llega a consulta, uno lo que hace es que le da un test. Ujú. ¿Cuántas veces orina? ¿Con qué frecuencia va al baño? ¿Tiene resequedad vaginal? ¿Tiene ardor a la penetración? ¿Hay lubricación? ¿Tiene insomnio? ¿Tiene bochorno? En fin. Y uno va haciendo un test para poder evaluar el grado de afectación que tiene la paciente. Sí. Y dependiendo de eso, uno orienta el tratamiento. Y bueno, no sé si hablando, todo tiene que ver con, ¿cómo se llama lo que, ¿Estrógeno? el estrógeno, el bendito estrógeno, que es como la causa principal de todo aquí. El déficit. El déficit, ¿verdad? Tiende mucho o siempre, sí o sí, es parte del proceso de la menopausa, la ansiedad o la depresión. Mire, el 5% de todas las mujeres que entran a la menopausia van a experimentar síntomas severos. Uh-huh. Y todo va a depender de cómo se vaya adaptando el organismo a esos cambios. No es lo mismo que vaya teniendo una deprivación o una disminución lenta Uh-huh. a que tenga una disminución brusca. Por ejemplo, cuando alguien viene, le quitan el útero y le quitan los ovarios de una manera brusca, Uh-huh. esa mujer le va a ir mal. Ay, flaca. Contadito. Bueno, ahí entro yo. No, Ahí pero- entro yo, ¿verdad? Ajá, ¿por qué? Porque, bueno, cuando usted habla bruscamente, ¿a qué se refiere? Que se va a útero y ovarios. Uh-huh. Ok. Yo no tengo útero, Pero le tienen que haber dejado los ovarios pero tengo... obligatoriamente. Ajá, pero tengo mis ovarios. Claro. Tiene que haberlo hecho el doctor. Sí, tengo mis ovarios, gracias a Dios, perdón. Sí, no, Janice. sí. Gracias a Dios no se vieron afectados mis ovarios, entonces a la edad de 31 años, creo, hace como 1 año y medio, ya voy para 2 años, a mí me hicieron una cirugía por una condición que yo tenía después de mis 2 embarazos, una afectación en mi matriz y pues tuve que sacarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivo yo una menopausia sin normal? Como, Es que lo que pasa es de que recuerde que la cese de menstruación es por una causa. ajá, Y la causa normalmente es déficit de estrógeno. ajá, O sea, el útero no menstrua porque el ovario no trabaja. Uh-huh. Usted no menstrua porque no tiene útero, pero sus ovarios están trabajando normalmente. O sea que al momento de que llegue la etapa donde la flaca entre en su menopausia, no es como que va a haber una diferencia entre, por ejemplo, yo que tengo mi útero, mi matriz, todo normal. Ninguna diferencia. Ah, ok. O sea, Ok. lo que diferencia es, y eso sí se sabe, es lo genético. Ujú. Por ejemplo, a qué edad su mamá va a entrar. Porque al estar joven su mamá no creo que esté en la menopausia. Mi mamá tiene 62, ya pasó por esa etapa. Bueno, yo queriendo adorarla, no me dio chance. y ya le dio la edad, ¿verdad? Le exhibió a la mamá. Sí, perdón. Entonces, la genética es muy importante. ¿A qué edad su mamá experimentó esos síntomas? Ujú. Posiblemente usted experimente esa edad. Ok. ¿A qué edad su mamá desarrolló? Ujú. A esa edad posiblemente haber desarrollado. Ujú. O sea, la genética es muy importante en esto de la menopausia y tanto del inicio como del final. Ahora, hablando de eso, flaca, que tocó ese tema de qué edad desarrollamos nosotros y qué tanto influencia esto en la edad en donde vamos a empezar a experimentar estos cambios. Por ejemplo, tengo una prima que ya menstruó a los 10 años, 10, 11 años por ahí. Yo fue a mis 14 años.
Entonces, ¿hay alguna diferencia en el ciclo de todo este proceso como mujer? El haber menstruado a temprana edad, o sea, es decir, ¿la menopausia le va a llegar primero a ella? No, es genético. Es genético Es también. genético. Sí. O sea, hay un concepto de que si menstruó temprano, deja de menstruar temprano. Pues no, pero es genético. Ahí tiene que ver mucho que ver los factores hereditarios. Sí. Ok. Yo he escuchado bastante, doctor, que a las personas que les da la menopausia o que ya están en el proceso de dicen, no, es que sudo helado. Empieza a sudar helado, que me duele la cabeza, que pasan como amargaditas. Lo voy a hablar así, claro, ¿verdad? Que pasan estresadas, que se les cae el pelo, que todo les molesta, o que hay días buenos, días malos. ¿Esos son los posibles síntomas? Esos son los síntomas, en la gran mayoría de las veces, junto con el retraso menstrual. O sea, oleadas de calor, fogajes, bochornos, insomnios, sudoraciones nocturnas, que encienden el aire, que apagan el aire, que se cobijan, que se descobijan, que se molestan, que se enojan por todo. Forma parte de. Fíjese, doctor, que en mi caso, recién operada yo, como 6 meses de haberme operado, yo pasé un poquito esas situaciones. Será por los cambios de que ya no tenía un órgano dentro de mí, pero yo sudaba helado, pasaba con dolores de cabeza, los cambios de como de hormonas, ¿no? Era como bien inestable. Yo me sentía completamente diferente a antes de tener mi útero. Pues yo de ahí visité el doctor que me trata y él me decía, no, es normal, es psicológico, recuerde que es un órgano que se quitó, tiene que adaptarse el cerebro adaptarse a que ya no está aquí mi útero. ¿Cómo es normal que yo haya pasado? No tiene nada que ver con la sintomatología por déficit de estrógeno. Okay. Posiblemente puede haber sido algo psicológico, la ausencia del miembro fantasma. Hay un síndrome que se llama, por ejemplo, no es nada que ver, pero a alguien que le amputan la pierna, él siente la sensación de que aún tiene el miembro. Eso se da y se puede dar, dependiendo también del impacto que haya tenido, en este caso, su persona, por la razón por la cual decidieron retirar su útero. Entonces, porque empiezan las preguntas, porque yo, porque a mí, etcétera, por qué me pasó esto. Incluso se empiezan a cuestionar un sinnúmero de situaciones. Esto eso puede afectar. Sí, fíjese que yo creo que muchas mujeres pasamos por eso cuando llega al momento de tener que quitar un útero, ¿verdad? En mi caso, joven, tenía 31 años, sí, ya tenía creo los 31. Y mi mamá me decía, ¿estás segura? ¿Estás muy joven? Quitarte el útero. Como que y yo decía en mi cabeza, yo pensaba positivamente. Y lo que más me alegraba a mí era que ya no iba a menstruar. Y créame que eso es lo que me ha alegrado a mí, el haberme también quitado el útero, pese a que también, ¿verdad?, fue por mi salud, porque lo que yo estaba pasando en ese momento era bien difícil, entonces me quitaron el útero, decidí, me costó decidirlo, pero dije, sí, lo voy a hacer. Entonces, pero esa ha sido una parte que a mí como mujer, pues me ha gustado, ¿verdad? Y hablando un poco de eso, yo tengo una pregunta que que ahorita, ¿verdad? Dije yo, bueno, si la menopausia es un número, como usted lo dice, doctor, ¿cómo la flaca se va a dar cuenta que ella ya está en ese periodo si ya no menstrua? Porque es lo mismo que le manifesté anteriormente. Siempre. Es por causa patológica. O sea, deja de menstruar porque el ovario deja de trabajar. ¿Cómo se va a dar cuenta ella? Ella no se va a dar cuenta por ausencia de menstruación. Sí. Puede ser que ni cuenta se dé. Ah, ok. Pero sí puede experimentar los otros síntomas. O sea. La caída del cabello, el enojo, los bochornos, etc.
todo lo que hablamos anteriormente lo puede experimentar y en ese momento buscar ayuda. Lo sexual. Ujú. Todo Ahí es eso. donde ella puede, Todo eso. a la edad determinada. Sí. Ahora bien, también no solamente, y queremos saber y debatir aquí si eso realmente es un mito o realmente sucede, que a los hombres les atribuimos la famosa andropausia. Mire, ¿Existe? el término como en sí es que lo han querido hacerlo sinónimo de menopausia. Ajá. Pero realmente en el hombre, bueno, yo digo que Dios fue más benévolo con nosotros que con las mujeres. Ujú. Porque en sí lo que en el hombre se da es un hipogonadismo. O sea, hay una disminución, solo que en el hombre es de testosterona. Ujú. Y eso se da aproximadamente, se pierde como, bien poco, como el 1% al año. Y se empieza desde los 40 a empezar a disminuir los niveles de producción de testosterona. Pero no es como la mujer, que hay enojo, no hay Cambios nada. No. hormonales. La principal manifestación en el hombre del déficit de testosterona es que empiezan a manifestarse trastornos en el líbido sexual, Ujú. ¿verdad? Difusión eréctil. No tanto disfunción eréctil, disminución del líbido sexual. Ok, ok, ¿Verdad? ok. Que va a arrancar, Sí, pero ya no como antes. exacto. ¿Verdad? Y el tema, y que es bien famoso, de que empiezan con cambios de ánimo, se puede decir, porque hay muchos, y no sé, tal vez es que las mismas personas o la cultura es que lo ha hecho ver así, de que un hombre empieza a arreglarse como que tiene 15 o como que tiene 20, que empiezan a tener ciertos cambios o comportamientos no usuales a la edad de ellos, ¿verdad? De Es esa que etapa. depende del nivel social. Ujú. Por ejemplo, usted mira a un señor jornalero, te lo va a ver igual siempre, Sí, porque no tiene acceso a situaciones diferente. diferentes. Ujú. Otro, quieras o no, mejora el estatus económico. Ok. Es una persona que ya recibió una educación, es una persona que ya tiene un título universitario, es una persona que ya tiene un mejor ingreso en su vida y por ende se va a vestir bien. O sea, es como las mujeres. Ujú. O sea, yo no podría pensar que porque la mujer va al salón es porque... Está en la menopausia, no, ¿verdad? No, para mí no. No, son... Sí, tendemos como a hacer eso, como a marcarlos o a tildarlos de que solo porque empiezan a cuidarse un poquito más de lo que tal vez se cuidaban antes, ay, ya entró en la andropausia. Chavorruco. El chavo ruco. O porque tiene una pareja unos cuantos años menor que ella, ya está en la andropausia, dice la gente. Pero realmente no tiene nada que ver. Nada que ver, Es absolutamente un nada. mito ese tipo de Para mí sí, comportamiento. no tiene absolutamente nada que ver. Es simple y sencillamente cuidarse más, verse mejor. Ujú. Que uno va a querer andar bien vestido. Claro, claro. Traje, Y tienen el derecho así como lo hacemos nosotras. pues yo pienso que sí. Sí. Doctor, cuando la mujer, hablando nuevamente del tema de la menopausia, cuando la mujer pasa por este proceso que todas las mujeres pasamos, ¿verdad? No hay mujer que se libre de esto, médicamente, ¿verdad? No. De la menopausia. Entonces, en un matrimonio, ¿cómo aconseja usted cuando va una pareja? Esposo, esposa, a su consultorio y estamos pasando por ese proceso, no hay libido sexual, no hay, psicológicamente cómo el esposo debe de tratar a su esposa o cómo acompañarla en ese proceso. Bueno, en primer lugar, hacerle ver a la mujer que la menopausia no es el fin de nada. La menopausia lo único que está indicando es el fin de su vida reproductiva, no el fin de su vida sexual, que es algo completamente diferente. Una mujer que ya no menstrua, ya no va a poder dar a luz, ya no va a poder engendrar, pero su sexualidad se mantiene. Eso no es la picardía, se tiene que mantener. Lo que se hace es, se dan medicamentos. Obviamente, el medicamento que uno indica son los estrógenos, Ujú. pero para eso hay que hacer mamografías, citologías,
hay que determinar que la mujer desde el punto de vista cáncer está libre para poder uno emplear los estrógenos sin ningún temor. O sea, que eso no es ningún problema. Como yo les decía al inicio, Dios había sido un poco, había sido benévola con el hombre y con la mujer un poquito más, menos benévola. Porque en el hombre la sexualidad no se pierde. Un hombre puede llegar 70, 80 y aún puede engendrar. La mujer jamás, ¿verdad? Y en cuanto a la virilidad, con ayuda, pero funciona. La mujer le cuesta. O sea que por ejemplo, eso era otra pregunta bien curiosa que yo tenía acerca del hombre. Cuando usted dice que el hombre tiene la disminución de la testosterona, sí pueden seguir engendrando, Claro. aunque tenga la disminución o sea, eso no tiene nada que ver con procrear. No, pero le decía que había sido más benévolo con el hombre. Ujú. El hombre puede llegar a los 75 Y todavía y producir. puede todavía procrear. Claro Wow. que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que en lo que va a notar la disminución es que, por ejemplo, antes, debido al respeto a la audiencia, podía tener 1, 2, 3 sexos en una noche. Ujú. Ahora a esa edad Ya no se puede. ya no se puede. Es el ritmo el que mata. Sí, porque el periodo de, digamos, el hombre, la faceta es excitación, erección, orgasmo, eyaculación. Ujú, La mujer no. La mujer la faceta es excitación, orgasmo. ujú, Entonces, una mujer puede ser multiorgásmica, ujú, rápidamente estar lista. El hombre no. ujú. El hombre, a medida van pasando los años entre la fase de excitación y volverse a excitar, va aumentando a medida van aumentando los años. Por ejemplo, un adolescente se excita, eyacula, elabora, Otra vez. otra vez. Un hombre a 40 años ya no. Ujú. Se excita, dame chance. Ujú. Espera, ya digamos después. Ese lapso es el que se va incrementando. Pero la erección, la eyaculación se da. Y la calidad de los espermas también va disminuyendo, obviamente, ¿verdad? Claro, sí. Depende. Sí. Pero en cambio la mujer no. Con la mujer es mucho más difícil porque ya no hay lubricación, Sí. ya hay ardor, o sea, ya hay algo que le incomoda Sí. y Y ya es no ahí hay donde placer. baja el deseo. y ya no hay también. placer. Ya lo emocional con lo físico se unen y ahí Exacto. es donde está. Exacto. ¿Y qué consejo le daría a usted o qué nos podría decir usted cuando ya nosotros estamos en esa etapa, doctor, para no poder perder una relación, un matrimonio, cuando estamos pasando por la menopausia y que tengamos ese problema? Bueno, en primer lugar, que cuando lleguen donde el médico, expongan el problema, porque muchas veces, bueno, miren, cuando uno ha trabajado un poco de tiempo en esto, normalmente los pacientes de uno son pacientes que uno les ha atendido 1, 2, 3 partos, han crecido con uno. Exacto. O sea, Ya los conoce. uno ya los conoce, uno ya puede abiertamente, ¿cómo le va en su vida sexual? ¿Tiene algún inconveniente? Hay cierta confianza. Ay, entre sí, ellos. porque acuérdese que ya hemos tratado una vida. Exacto. Yo a veces a mis pacientes les digo, pues, usted y yo hemos estado casados ya por más de 25 años. Sí, sí. Entonces ya hay una comunicación excelente. Y el problema es cuando la señora tipo 48, 50 años decide cambiar de ginecólogo. Ahí es un problema porque es un choque cultural, tiene que volverse a Hacer química con así el es. doctor, ¿verdad? Y entonces tocar esos temas es un terreno un poco Complicado. complicado. Sí. Pero con las pacientes de uno no hay ningún problema. No hay verdad. Y uno les puede preguntar Sí. perfectamente. Existe la confianza. Y de hecho uno la crea también en la relación, o sea, una relación, como dice uno, como dice el doctor, con su ginecólogo, pues porque de tantos años
de convivir, ¿verdad? Porque pues uno va, por lo menos yo voy una vez al año con mi doctora y cuando estamos en términos de embarazo, pues la vemos mucho más seguido. Y cuando van pasando los años uno empieza a ir más seguido también. Entonces se crea esa relación. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, puedo platicar de esto, puedo platicar de lo otro. A mí se me ocurre también, doctor, que de qué manera la vida o el estilo de vida, hablando físicamente, alimentación, ejercicios, el estilo de velos, no de velos, puede influenciar mucho en la menopausia. Claro, claro que sí. Hay que explicarle a las pacientes que tiene que adquirir otro estilo de vida, hacer mucho yoga, evitar los ejercicios extremos, porque yo he visto señoras de 40, 45 años haciendo CrossFit, y yo, no es así. Son ejercicios Sí, entonces no. Si bien es cierto, hay una enfermedad que se llama osteoporosis y sarcopenia. Entonces eso tiene que, se evita con los suplementos diarios de su vitamina D, sus alendronatos, haciendo ejercicio, pero ejercicio que implique masa muscular. O sea, no de ir a caminar. Exacto. Ejercicios de masa muscular para enfrentar a la sarcopenia, que es cuando se pierde la masa muscular. Entonces, hacer mucho ejercicio es recomendable. La dieta, acostarse temprano, no ver las pantallas antes de dormir, porque eso... ¿Cómo afecta eso, verdad? Sí, claro. Normalmente todo, no solamente con este tema de la menopausia, sino que en muchas ramas de la medicina son uno de las primeras recomendaciones que los médicos dan. No acostarse viendo las pantallas. O sea, yo no entendía tanto el impacto hasta que lo empecé a ver común en que un médico nos diga, no se acueste viendo pantallas. Así es. Acostarse viendo la televisión o viendo la Apple o viendo el celular le daña mucho, no le produce una buena calidad de sueño. Entonces, cuando las señoras tienen este tipo de trastornos, uno le dice, toma un vaso de leche, agarre un libro, cuando ya le dé sueño, se acuesta. Sí. Luces apagadas, completamente. Y eso pues les debe de ayudar. Sí. El ejercicio porque tienen que acostarse cansadas. Claro. Y creo que también algo aquí válido, Flaca, es que qué tanto es bueno la prevención en cuanto a medicamentos. ¿Por qué se lo digo? Porque ha surgido mucho medicamento natural que le recomiendan a las mujeres tomar de cierta edad a cierta edad para prevenir estos síntomas que supuestamente podamos llegar a tener todas. ¿Qué tan recomendable es eso, doctor? Desde su, ¿verdad? Opinión profesional. ¿Usted cree que sí sirve? ¿Usted cree que realmente funciona tomar medicamentos antes de? Por ejemplo, yo ya tengo 35 y no me da pena decirlo. Pero digo yo, bueno, me preparo desde ahorita en alimentación, en mi estilo de vida, en ejercicio y todo eso. Sí, claro que sí. Tengo que empezar a mejorar eso para que no influya a cuando comience todo este proceso. Pero cuando me empiezan a decir, ay, que tomate esta pastilla natural que contiene tal cosa, que para que no te dé, que los fogones, que no te den los cambios de ánimo. ¿Qué piensa usted de esas cosas? En lo particular creo que no tiene razón de ser. Acuérdese de que en esto hay algo muy comercial, ¿verdad? Yo creo que la buena alimentación, el buen ejercicio, es más que una buena vida, sí. Es más que suficiente para poder enfrentarse a estos eventos. Y en el momento en que empiezan a manifestarse los síntomas, iniciar el tratamiento previo, estudios de que realmente lo necesitan. Claro. Sí, lo más recomendable sería visitar a su médico, ¿verdad? De preferencia, y si no tiene un médico de preferencia, bueno, aquí está el doctor. Muchas gracias. Sí. Aquí está el doctor que la puede atender. ¿Por qué? Porque no es el hecho de solo la menopausia, como usted lo decía anteriormente. Sí. Es el hecho de que hay que hacer muchos chequeos,
tanto de mamografía. Ya estamos en una edad de donde ya hay que hacerla ya después de los 40, creo que es, ¿verdad? Exacto, después de los 40. Entonces, y otros chequeos que a veces nosotras los evadimos mucho. Entonces, para eso lo mejor es visitar a su médico y de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a sus estudios, el médico poder darle un buen diagnóstico y tratarla de acuerdo a los síntomas y todo lo que tenga. Creo que debemos de ser responsables en ese caso. Y sobre todo también creo que no buscarlo, como decías tú, ya cuando sentimos algo, y como usted lo comentó en algún momento del episodio, sino de que buscarlo de manera de prevención, ¿verdad? Saber que va a llegar una etapa y empezar a tratarse por ella, ¿no? Realmente. Sí, acuérdese que también no todo es menopausia. Ujú. Por ejemplo, pueden haber problemas de tiroides, problemas de diabetes. Mucha gente llega a consulta porque se me cae el pelo. Ujú. Y tal vez lo que tiene es un hipotiroidismo. Sí, O porque no puedo dormir. Y tal vez lo que tiene es un hipertiroidismo. sí. En fin. Y lo asimila a eso solo porque está en una edad que tal vez. Exacto. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un perfil hormonal en el momento en que se empiezan a manifestar los síntomas. Y uno Y en puede base a eso uno decide. Y doctor, ¿y uno puede hacerse esos perfiles hormonales antes? O sea, No. no hay ningún problema en que uno pueda o no hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo. No. No hay necesidad de hacerlo. Es como, yo a veces lo comparo como cuando usted va a un lugar, pide una hamburguesa Ujú. y le quieren dar la papa frita y tal vez ni le gustan. Entonces, no. No, realmente. Tiene que esperar los síntomas, en mi concepto, Ajá. ¿verdad? Porque si usted está sana, ¿Para qué lo voy a hacer? exacto. Sí, doctor, y yo tengo una pregunta, porque creo que todas las mujeres tienen síntomas diferentes, ¿verdad? No, como no es el mismo cuerpo, no son las mismas hormonas. Entonces, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado en base a su experiencia y que ha atendido a muchas damas, ¿verdad? ¿Qué es lo más fuerte o un caso extraño que haya vivido una mujer en su menopausia? ¿Cómo lo más fuerte? ¿Los síntomas? Algo, ajá, algo que... No, el síntoma principal son los bochornos. Ujú. Sienten como que, una señora me dijo a mí, como cuando acercaba la cara al fuego. Eso es como lo más incómodo. Eso es lo más incómodo. Y le desaparece. O sea, siente como que el fuego se inicia en los pies, sube y pasa. Un hot flash. Ay, mira. Entonces, eso es lo más incómodo. Las sudoraciones también, la falta de concentración, lo que les decía, lo de la niebla mental. Sí. También hay muchas pacientes que Que llega al extremo ese. sí, O sea, pierden ajá, que... Entonces eso les incomoda y lo sexual también. Ok. Sí. Y la menopausia, usted ve varias parejas. ¿Ha visto algún divorcio por esto en su No, consultorio? por menopausia no. No. Nunca. No, ¿Que haya afectado la vida marital de una pareja? no. No. Yo tengo pacientes, Ujú. tengo un señor que llega con su esposa, tienen como 1000 años de estar casados ya. Entonces, y varios, no, eso no tiene nada que ver. Yo leía porque, como le digo, leo bastante sobre estos temas y me llamó la atención uno que decía, realmente cuando llegamos a esa edad es cuando más sólida está una relación, porque ya hemos pasado varios procesos en los cuales ha hecho que el matrimonio en sí Se se fortalezca más. Entonces es ahí donde todos los procesos van como perfectos y Dios los crea perfectos, pues porque llega un momento en donde se ocupa ese apoyo, pero sí es porque la relación está bien sólida realmente, ¿verdad? Eso influye mucho cuando una relación ya ha pasado por diferentes situaciones y llega a esto, pues ya como que el hombre es más consciente de lo que está sucediendo y lo soporta, como que dice, hablándolo así, tal como es. ¿Usted se refería a la situación sexual?
Sí, tal vez no a la situación sexual, sino que, bueno, como en la mujer hay muchos cambios de humor, a veces incluso hasta los hijos, cuando la mamá está pasando por este proceso, uno dice, ay, no, a lo mejor estás en la menopausia, o ya entraste a la menopausia, Yo que viví estás con ese los cambios de proceso. humor. Lo que pasa es que, vuelvo, le insisto, Ajá, todo eso tiene solución. sí. O sea, no veo yo por qué una mujer se tiene que quedar viviendo eso. Ujú. ¿Y es importante acompañarlo de ayuda psicológica? Cuando ¿cómo se llama? El evento es muy serio, sí, Sí, porque puede incluso llevar a las depresiones. sí, Pero como le digo, muchas mujeres, si tienen un problema, tienen que buscar ayuda. exacto. O sea, si tiene oleadas de calor, si tiene enojos, tiene que buscar ayuda. No quedarse con ese problema. Y Así. porque todo eso tiene solución. Sí. Súper, la verdad que ha sido una jornada súper amena, doctor. Hemos aprendido bastante de todo y hemos sacado bastantes dudas. Yo creo que ahí vamos a estar preparadas para cuando nos toque. Hemos aprendido bastante aquí con usted. La verdad que sí. Yo voy muy clara de varias cositas que quería preguntarle al doctor. Sí, no, igual yo, porque en mi caso yo tenía esas dudas, doctor, de como yo ya no tengo mi útero, digo yo, ya no voy a saber si ya estoy en la menopausia, en qué edad, por lo que ya no menstruo. Pero ya usted pues ya me despejó muchas dudas de las que yo tenía. Muchas gracias y gracias por aceptar la invitación, por tomarse su tiempo. Sabemos de que ustedes los ginecólogos pasan de emergencia en emergencia, ¿verdad? No, la verdad que gracias, doctor, por estar aquí, por aclarar todas estas dudas. Al doctor lo pueden ubicar en el Hospital Semesa, doctor Michel Crespin. Miguel. Miguel Michel. Miguel Crespin, Bueno, perdón. tengo una hija que se llama Michelle. Michel. Lo relacionamos. Estamos dice. identificados. Miguel Crespo. Bueno, el doctor Miguel Crespin lo ¿Qué encuentra. consultorio es eso? Estoy en Semesa, local número 10, Ok. y en la Liga contra el Cáncer desde hace muchos años. Sí. Perfecto. ¿Y en qué jornada atiende, doctor? En Semesa en la tarde y en la Liga en las mañanas. En las mañanas. Todo por cita, ¿verdad, doctor? En Semesa sí, en la Liga por orden de llegada. Por orden de llegada. Sí, qué bueno. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos No, en este usted, espacio. muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de aportar un granito de arena en la educación de nuestras pacientes. Sí, nos gustaría que le pudiera dejar un mensaje a esas muchachas, mujeres que están pasando ahorita por este proceso de menopausia. O que vayan a pasar por él también. No, el mensaje es que no piensen que la menopausia es el final de una vida, para nada. Es la continuación. Todo tiene solución con sus respectivas responsabilidades. La vida continúa y no hay razón para sufrir los bochornos, los insomnios, cuando hay alternativas adecuadas para poderles ayudar. Perfecto. Sí. Y atravesar el proceso como debe de ser, con paciencia, con la ayuda de un profesional, creo que es lo más importante, como lo recalcó bastante el doctor en este episodio. Y no morirnos, no tener como aquel concepto de que ya soy vieja solo porque estoy en esto. Sí. Yo creo que todo es cuestión de actitud y de vivir el proceso tal cual. Y Seguir tam- adelante. Sí, y también incentivar a que tengamos confianza con nuestro ginecólogo, porque si nosotros no hablamos abiertamente de nuestro cuerpo y lo que siente nuestro cuerpo, pues también nuestro doctor no va a poder ayudarnos mucho. Así es. Yo estoy muy agradecida con usted, como le decía anteriormente, por estar aquí con nosotras, educándonos, ¿verdad? En estos temas, porque sé que, bueno, hoy en día nos educamos un poquito más, hoy en día somos más abiertos, ¿verdad? Por tantos espejos que hemos visto en nuestras generaciones o enfermedades que se pudieron haber evitado, pero por no visitar a médicos o no educarnos, luego nos pasan factura. Así es. A usted que nos está viendo en casita, gracias por acompañarnos hasta aquí. Denle like, suscríbase, nuevamente se los digo. Y Janine, Y bueno, esto fue Tal Como tal Somos. como somos. Hasta luego. Bye bye.